Bienvenidos a Guardianes del Legado, el programa oficial del Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical de la IPUIC. Un espacio dedicado a fortalecer la educación cristiana y espiritual de los hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Cada jueves a las 10 de la mañana, acompañamos a padres, maestros de escuela dominical, líderes de infancia y juventud, y familias comprometidas con el propósito eterno de formar nuevas generaciones para Dios. Aquí encontrarás guía, inspiración y herramientas para formar con propósito, educar con amor y dejar un legado eterno. Porque tú eres un guardián del legado que Dios ha puesto en tus hijos. Guardianes del Legado. La generación futura de la IPUIC se cuida desde el presente. Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija el día de hoy y así podamos tener un tiempo especial en la palabra. Amado Padre Celestial, te damos honor, te damos honra y te damos gloria. Reconocemos, Señor, que tú eres el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Maestro por excelencia, Señor. Y tú has dejado en tu palabra fundamentos exclusivos, poderosos y específicos, para que tu palabra corra y sea glorificada, pero también para que sea sembrada de manera adecuada en los corazones de nuestros amados padres, niños, jóvenes, adolescentes y todos aquellos, Señor, que queremos agradarte, que queremos honrarte, que queremos vivir para ti. Hoy pedimos, Señor Jesucristo, que extiendas tu mano y que a través de la enseñanza específica de tu palabra que el día de hoy estaremos teniendo, mi Dios, podamos ser instruidos. Guíanos, danos sabiduría, danos dirección, Señor, y que esta palabra pueda impactar, pueda sacudir la conciencia especialmente de maestros que han sido delegados por ti, oh Dios, para enseñar, empezando por padres, pastores y maestros, para que así todos podamos ser instrumentos para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y gracias, mi Dios. Muy bien, queremos entonces el día de hoy, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesús, compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para ahondar. Quiero que ustedes puedan tomar nota, puedan estar pendientes, sobre todo porque hoy vamos a compartir bastante información con el propósito de que haya una transformación en nuestra manera de pensar. Y sobre todo, este mensaje está dedicado, está enfocado en aquellos que ejercen un trabajo de formación o un trabajo de enseñanza, empezando por la escuela número 1 de cada ser humano, que es el hogar, la casa, pero también la iglesia local. Y hoy, con la ayuda del Señor, después de haber compartido una primera parte, ya tenemos por allí compartido el mensaje, la enseñanza inmediatamente anterior. Ya usted podrá ir y tomar nota al respecto de todo lo que mencionamos en la ocasión anterior, ya que hablamos de 7 claves esenciales o fundamentales que todo educador cristiano debe tener en cuenta. Ahora bien, cuando digo educador cristiano me refiero a, número 1, padres y madres de familia. Número 2, pastores. Número 3, maestros de escuela dominical y de allí en adelante todos aquellos que ejercen una labor de maestría o de enseñanza, comenzando desde la escuela Herederos del Reino o escuela dominical hasta los niveles incluso de institutos bíblicos, ya que todos estamos ejerciendo lo que es a la luz de la Biblia una educación. Y hoy especialmente voy a centrarme en mencionarles algo muy clave y es la diferencia entre educación y escolarización. Eso es algo que todo educador cristiano debe tener muy, muy claro. Escuche esto. Hay un excelente libro llamado Estatismo, escrito por Stephen McDowell. En su página número 14, él dice algo muy relevante que es interesante mencionar referente a la educación cristiana. Dice, la educación es el medio de difundir un reino sobre la tierra. La educación bíblica trae el reino de Dios en todas las esferas, pero la educación estatal
pagana, atea, secularizada, trae consigo el reino del hombre y de las tinieblas. Esto es tremendo, porque dependiendo de quién esté guiando lo que se llama la educación, pues definitivamente se estará estableciendo el reino dependiendo de quién esté guiando o bajo qué parámetros se está guiando dicha educación. En una ocasión, Martín Lutero dijo: temo que las escuelas prueben las mismas puertas del infierno, a menos que diligentemente trabajen en explicar las sagradas escrituras y en grabarlas en el corazón de la juventud. Note esto es sumamente relevante. Y quiero hoy ceñirme a la escritura clave de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para poder dar apertura a la enseñanza que hoy nos compete. En 2 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 15, la Biblia dice, esto es del apóstol Pablo, dirigiéndose a uno de sus pupilos, a uno de sus Timoteos. Incluso la palabra Timoteo hoy en día es sinónimo de discípulo, y es muy interesante. 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez, oiga esto, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero noten esto, Pablo había discipulado en este caso a este varón llamado Timoteo, pero el mismo apóstol Pablo reconoce que la fe, el conocimiento, tanto la fe de creer, la fe de ser, como la fe de conocer, comenzó en la vida de Timoteo a través de la poderosa influencia de su abuela y de su madre, la abuela Loida y su madre Eunice. En otras palabras, aún el excelentísimo apóstol Pablo reconoce el enfoque correcto y bíblico, por supuesto, de dónde comienza la escuela. Comenzó en casa, en este caso a través de la influencia piadosa de la madre y la abuela de Timoteo. Y claro, Pablo, como un verdadero educador, verdadero maestro cristiano, también está haciendo una gran labor, tanto que entre las cartas del apóstol Pablo existe lo que se llaman las cartas pastorales, y dentro de las cartas pastorales hay una serie de cartas que son realmente un manual para el famoso hombre de Dios y el instrumento que Dios usó como un joven pastor llamado Timoteo. Y hoy en día esas cartas son útiles también para todos los que ejercemos incluso la labor de obispado, de pastorado, etcétera. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, amados, voy a explicarles de una manera muy sencilla lo que implica o las diferencias entre educación y escolarización. Porque hoy en día existe una seria y terrible confusión. Existe una mezcla, una situación, una especie de confusión muy fuerte tocante a estos dos términos, educación y escolarización. Y esta es una clave esencial que todo educador cristiano debe tener en cuenta. Y repito, cuando digo educador cristiano me refiero comenzando por padres, madres y aquellos que ejercen alguna tutoría sobre niños, preadolescentes, adolescentes, incluso sobre padres y la familia en sí. Noten lo siguiente. Educación y escolarización son dos conceptos relacionados, pero distintos. Y voy a mencionarles una de las mejores formas de entender un término es por medio de plantear las diferencias obvias, las diferencias notables, conspicuas, sobresalientes. Número uno, podemos identificar las diferencias entre educar y escolarizar por medio del propósito. Número dos, por medio del enfoque. Número 3, a través del método que se usa. Número 4, por medio de los resultados. Número 5, por medio del contexto. Voy a explicar en breve lo que he mencionado. Por ejemplo, cuando hablamos del propósito, podemos darnos cuenta que la educación se centra en el desarrollo integral de la persona. Incluye aspectos cognitivos, emocionales, sociales y físicos. Su objetivo es fomentar el crecimiento personal, la formación de valores y la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan a los individuos participar activamente en la sociedad. Oiga eso. Mientras que la escolarización se enfoca
en la transmisión de conocimientos y habilidades específicas a través de un currículum establecido, generalmente en un entorno institucional como una escuela, colegio o universidad. En segundo lugar, cuando hablamos del enfoque, la educación es un proceso más amplio y holístico que abarca diversas experiencias de aprendizaje, tanto formales como informales, y que se extiende más allá de la edad escolar. Esto también es muy clave. Desde que la educación se forma en el desarrollo integral, se enfoca en el desarrollo integral, también tiene como propósito ir mucho más allá de la edad escolar, porque se sigue educando a la persona aún hasta edades avanzadas. La escolarización básicamente se centra en la instrucción formal dentro de un entorno escolar con un enfoque en la adquisición de conocimiento y habilidades específicas. En tercer lugar, el método que usa la educación es diferente al de la escolarización. Por ejemplo, la educación puede ocurrir a través de diversas metodologías, incluyendo el aprendizaje autodirigido, la mentoría, las experiencias prácticas y el aprendizaje en línea. Hoy en día estamos utilizando incluso la tecnología a través, por ejemplo, de esta radio especial, Pentecostés Radio Internacional, como también a través de las diferentes plataformas o medios para educar en valores y en principios. Pero la escolarización generalmente sigue un enfoque más estructurado, principalmente con clases presenciales, evaluaciones y un currículum predeterminado. Ahora, noten lo siguiente. En cuanto a los resultados, la educación busca fomentar el desarrollo de habilidades para la vida, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la adaptabilidad, entre otros. La escolarización, por su parte, se enfoca en la adquisición de conocimientos y habilidades específicas, así como en la preparación para exámenes y evaluaciones. En cuanto al contexto, la educación puede ocurrir en diversos contextos, incluyendo, y oiga bien, primordial y principalmente, y a la luz de la Biblia, comienza en el hogar, en la comunidad, en la iglesia, en lugar de trabajo y en entornos informales. Para poner un ejemplo que nos pueda ayudar a entender esto, podemos hoy en día demostrar que a través de la labor bien hecha del cumplimiento de la gran comisión, que aparece registrada tanto en Mateo 28 como en Lucas 24 y Marcos 16, como también en Hechos 1, podemos darnos cuenta que el plan de Dios es que la gente sea educada, tanto que la Biblia dice que se haga discípulos y se enseñe. Y esto, por supuesto, abarca todos los contextos. Cuando se habla de educar, a diferencia de escolarizar, la educación está centrada en formar en valores, en principios, en lo que se llama valores del reino a las personas en todos los niveles y en todos los contextos, comenzando desde casa, en el altar familiar, por ejemplo, o también en la iglesia local, en las escuelas llamadas las escuelas dominicales, o el día de hoy a través de nuestro proyecto se llama a nivel nacional Escuela Herederos del Reino. Pero también se puede formar a través de talleres, seminarios, capacitaciones, programas como estos, por formar y educar en valores cristianos. También existen los institutos bíblicos y aún más a nivel de iglesia existe lo que se llaman los grupos de amistad, las escuelas de discipulado. Todo esto abarca lo que es una educación cristiana. Por supuesto, la educación no se circunscribe a una institución, llámese escuela, colegio, universidad, sino que la educación, a la luz de la Biblia, puede darse incluso en un parque, en un taller, en una casa, en una empresa, en una congregación, en un salón, etcétera, en cualquier lugar donde se dé una educación con valores cristianos. Ahora bien, la escolarización, por su parte, está asociada principalmente con entornos formales de aprendizaje como escuelas, colegios y universidades. En resumen, la educación es un proceso más amplio y completo que abarca el desarrollo integral de la persona, porque la educación no se enfoca solo en lo intelectual, en lo profesional, en lo técnico, en lo estructural, en lo sistemático, sino que la educación se enfoca en el área espiritual, en el área almática y en el área física, por supuesto, también del ser humano. Es decir, un área, digamos, abarca
todo el ser desde un punto de vista integral. Recuerden que a la luz de 1 Tesalonicenses 5:23, el ser humano es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Y a través de la educación, a diferencia de la escolarización, la educación puede, y cuando hablo de educación me refiero a una educación verdaderamente fundamentada en valores, en principios, en ética, en moral cristiana y escritural. Se puede transformar tanto el espíritu de la persona, se afecta de manera poderosa y positiva el espíritu de la persona, el alma de la persona y aún la parte física de la persona. Ahora, porque obviamente ya no estamos utilizando meramente conocimiento intelectual, sino un conocimiento con una inteligencia de orden espiritual y una sabiduría de orden espiritual que puede impactar el ser completo de cada uno. Recuerden que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice la escritura en Hebreos, y dice que puede penetrar, que puede llegar a partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la escolarización, por su parte, se enfoca en la transmisión de conocimiento y habilidades específicas en un entorno formal. Ahora, dicho esto, quiero plantear algo que es muy importante que se entienda. El cristiano bíblico no está en contra, oiga bien, de la escolarización, pero hace hincapié en la educación. Es decir, un verdadero cristiano no está en contra de que nosotros seamos escolarizados, excepto si esa escolarización tiene un propósito meramente secularista. El secularismo es la tendencia a sacar a Dios de la educación o de la formación intelectual. Pero noten esto, la educación versus la escolarización. Hay un autor muy interesante que voy a citar, llamado Jeff Caton, que declara al respecto algo muy significativo. Pero aquí hago un paréntesis, porque me estoy dirigiendo a educadores cristianos, especialmente maestros. Todo educador debe formarse en el área, y sobre todo si es cristiano debe formarse en cosmovisión cristiana de educación. ¿Qué es lo que dice la cosmovisión cristiana sobre la educación? Tengo aquí un par de libros que yo puedo recomendar, he leído y son sumamente relevantes. Uno de ellos es el escrito por un autor, en realidad son varios, pero el autor principal es Darrell Miller. Darrell Miller escribe con contribuciones de Scott y Kimberly Allen, Thomas A. Bloomer y otros autores reconocidos, como uno de los que he leído y que es muy bueno, se llama Christian Oberman, y también Elizabeth Jungmans. Escribe este libro interesante que se llama Escolarizar no es educar, una respuesta bíblica a la crisis de la educación. Si alguno de ustedes en algún momento puede obtenerlo, especialmente los maestros y educadores, es una clave fundamental que le va a dar a ustedes lecciones muy específicas sobre lo que tiene que ver con escolarizar no es educar. Y es interesante que el capítulo 1, el personaje principal, autor del libro llamado Darrell Miller, escribe todo un capítulo sobre escolarización versus educación, que es muy interesante. Pero también hay otro libro muy bueno, que tengo aquí también en mis manos. Es escrito por un autor muy interesante, se llama Israel Wein. El libro se llama La Educación. ¿Tiene Dios algo que decir? Una apologética bíblica para la educación cristiana y escuela en casa. Hay países, especialmente como Estados Unidos, donde la educación se ha ido tanto hacia la secularización, hacia el ateísmo, hacia lo que tiene que ver con infundir y sembrar en la gente valores anti-Dios, yo le llamaría antivalores, anticristo, antibiblia, que muchos cristianos se han preocupado por lo que se llama home school, lo que es la escuela en casa, algo que en muchos países, como por ejemplo en Colombia, todavía no ha tenido mucho avance, mucha repercusión, aunque algunos ya están yéndose hacia ese lado, que es muy bueno. No obstante, este libro deja unas pautas muy relevantes sobre lo que Dios dice en cuanto a la educación, porque recuerden que la educación real a la luz de la Biblia definitivamente comienza en Dios. Dios es la fuente de toda, absolutamente de toda sabiduría.
Y antes de citar a Jeff Keaton, quiero mencionarles lo siguiente. El día de ayer compartí por allí en una de mis redes y a través de algunos medios que utilizamos para sembrar algunos principios, una frase de C.S. Lewis que dice: la educación sin valores, por más útil que pueda parecer, solo hace del hombre un demonio más astuto. Yo cambiaría esa palabra por escolarización. La escolarización sin valores, por más útil que nos pueda parecer, solo hace del hombre un demonio más astuto. En palabras sencillas le explico lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que el conocimiento sin un fundamento moral y espiritual no redime, sino que puede convertir al hombre en alguien más peligroso porque usa su inteligencia para el mal. La Biblia enseña en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El verdadero conocimiento surge cuando reconocemos a Dios como fuente de toda verdad. Un hombre instruido pero sin valores cristianos puede engañar y destruir. En cambio, quien une conocimiento con fe vive una sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Léase Santiago 3:17. El aprendizaje debe ir de la mano con la educación espiritual. No basta con preparar profesionales competentes. Necesitamos formar hombres y mujeres de carácter y carácter cristiano. Porque cuando solo nos enfocamos en la escolarización podemos formar profesionales, pero no profesionales cristianos realmente. Porque hace falta un carácter cristiano, que sean guiados por los valores del reino de Dios. Marcos 8:36 dice: pues ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Oiga eso. Ahora, dicho esto, es menester que podamos entonces tener un enfoque muy claro y sobre todo para países como los nuestros, donde aún no existen universidades, por lo menos de corte cristiana, con un currículum verdaderamente cristiano, educacional o escolarizante. Tampoco encontramos, por ejemplo, muchas escuelas ni colegios donde los pastores o los cristianos puedan enviar a sus hijos, porque es curioso, como lo han dicho expertos en educación cristiana, desde una cosmovisión cristiana, cuando se analiza incluso el currículum de algunos colegios y escuelas también llamados cristianos, el currículum base también es un currículum de orden secularizado, porque enseña las mismas cosas y las mismas materias y las mismas tendencias, por ejemplo, en el área de las ciencias naturales o de la biología, donde se enfoca en el evolucionismo y en doctrinas que son de corte y de origen ateo, pero hace falta escuelas con currículum verdaderamente cristiano. Hay algunos países del mundo donde, gracias a Dios, se ha avanzado en esa área y se habla de escuelas con verdadero corte cristiano, colegios, universidades. Gloria a Dios, porque se levantan docentes que fueron formados, que fueron educados primero y también escolarizados profesionalmente para poder hacer un trabajo integral en el área de la educación. Pero note esto, la educación versus la escolarización. Voy a citar a Jeff Keaton y es muy relevante lo que voy a mencionarle acá. Quiero que le preste usted toda su atención porque me encanta cómo en un pequeño artículo dice algo sumamente profundo que nos será útil para nosotros y que cuando yo voy a las escrituras puedo encontrar algo muy, muy significativo tocante a lo que voy a mencionarles acá. Y voy a hacer un paréntesis para decirle de antemano hacia dónde voy. Si usted va a la Biblia, encontrará que, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, se habla de algunos adolescentes, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que posteriormente les llamaron Belsasar, Misael, y a Ananías y Azarías les llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y es interesante cómo, a pesar de que les cambiaron su nombre hebreo por un nombre babilónico, a pesar de que quisieron trastocar su conocimiento porque les enseñaron lenguas y letras y ciencias caldeas, babilónicas, aún así su educación había sido tan sólida y tan fuerte y tan fundamentada que no pudieron trastocarle sus principios y sus valores, porque la educación es poderosa para poder contravertir, para poder incluso blindar, para poder proteger a los pequeños
de lo que el mundo o el sistema de babilonización, el sistema pagano que quiere sembrar lo que se llaman los antivalores en la mente de los niños, de los adolescentes, pueda ser repelido porque ya están primero educados. La razón por la cual las estadísticas, escuchaba y leía en un libro muy interesante que se llama Niños Blindados, muy interesante, de David Zúñiga, él decía en una de las estadísticas de estudio referente a la educación muy interesante, que decía que lamentablemente el 75% de los muchachos que crecen en hogares cristianos, pero luego pasan por la escolarización, escuela, colegio, universidad, el 75% cuando llegan a la edad de 18 años en adelante terminan apartados, terminan incluso convirtiéndose en ateos o agnósticos por lo menos, o incluso totalmente apartados de las cosas del Señor, y algunos nunca más vuelven. Y es aterrador, y la razón principal es porque hace falta una educación sólida, una educación sólida. Pero noten esto, al defender la educación cristiana, algunos han afirmado que si un niño asiste a una escuela pública, es probable que se convierta en ateo. Aunque la educación pública está dominada por una cosmovisión atea, él dice algo muy interesante. No he tenido la experiencia de que la mayoría de los niños de hogares cristianos que asisten a escuelas no cristianas adopten el ateísmo como su cosmovisión. Y esto es muy interesante porque es cierto, no todos se vuelven netamente ateos, pero por lo menos caen en el agnosticismo o, lo que es peor, en lo que nos va a mencionar aquí el autor. Sin embargo, casi todos los niños que asisten a cualquier forma de educación no cristiana se convertirán en lo que me gusta llamar un secularista. Óigame bien eso, póngale atención a esta palabra, secularista. Esto es lo que quiero decir con esta afirmación. Cuando un niño pasa 13 años en una escuela donde Dios nunca está conectado con ninguna parte relevante del mundo, matemática, ciencia, biología, historia, inglés, lengua, negocios, castellano, medicina, derecho, educación, gobierno, economía, etcétera. La mayoría de escuelas con un enfoque secularista sacan a Dios del contexto de todas las ciencias, cuando en realidad es que de Dios es de donde parten las ciencias. Lógicamente, un niño que durante por lo menos 13 años en sus etapas primarias educacionales y más aún cuando llega a niveles más avanzados, naturalmente asume que lo único en lo que Dios está involucrado es en lo que sucede en la iglesia y en su fe personal. En otras palabras, cuando se habla de educación, muchos utilizan la palabra educación para hablar de lo que realmente es escolarización. Entonces, cuando una persona durante por lo menos 13 años dice, estoy siendo educado en un gran plantel, en una gran escuela, en una gran universidad, pero Dios no hace parte de la educación. Yo mismo he pasado por diversos niveles educacionales e institucionales, así llamados, que en realidad son escolarizantes o escolarización. Dios no es enviado por ningún lado, mucho menos cuando te hablan del origen del hombre, del origen del planeta, de la biología, de la ciencia, de todas las áreas de la vida en el área del conocimiento. Por supuesto, cuando una persona no ha sido previamente educada en valores cristianos, va a asumir que lo único en lo que Dios está involucrado es en lo que sucede en la iglesia y en su fe personal. En otras palabras, no, Dios solo tiene que ver con lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la congregación, pero fuera de la congregación ya Dios no tiene nada que decir. Dios no tiene nada que hablarme en su palabra sobre matemática, ciencia, biología, historia, lenguaje, negocios, medicina, derecho, educación, gobierno, economía. Y de allí surge una generación de cristianos secularistas. No son propiamente ateos, oiga bien, pero su mentalidad en cuanto a profesiones, en cuanto a trabajo, en cuanto a carreras, en cuanto a su formación escolarizante, es una formación netamente secularista, porque pretenden demostrar o hacer creer, porque así les han hecho creer durante varios años de su vida, que Dios no está involucrado en la educación. No obstante, el autor dice, me atrevería a decir que esta división entre lo sagrado y lo secular es la gran maldición de la iglesia evangélica en el día de hoy, a nivel general, y en muchas otras partes del mundo. Y él se refiere
principalmente a Estados Unidos, y luego dice, y en muchas otras partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque cuando no se entiende que la educación debe priorizar por encima de la escolarización y todo lo escolar debe ser sujeto a la educación basada en valores, entonces encontramos una cantidad de profesionales en las iglesias a nivel mundial que, aunque son de nombre cristianos, su mentalidad y filosofía es pagana, porque no han sido formados en valores cristianos. Uno encuentra muchos abogados que deberían tener principios cristianos, pero sus principios son más bien secularistas y no cristianos. Y uno encuentra una cantidad de profesionales que necesitan aterrizar en esta realidad, porque somos cristianos en todas las áreas o no lo somos. Recuerda esto. Nuestras iglesias están llenas, dice el autor, de secularistas que aman al Señor Jesús, pero no tienen idea de cuáles son sus pensamientos sobre el mundo real en el que viven de lunes a viernes. Es decir, no tienen idea de qué dice Dios sobre todas las áreas de la vida. ¿Qué tiene que decir Dios con respecto a la educación, con respecto a la ciencia, con respecto a todas las áreas de la vida? Amados, el Dios nuestro es Dios de todo el universo. Él es el todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Y nosotros como cristianos debemos entender esto. Él es Dios en todas las áreas de la vida. Pero noten, por lo tanto, dice el autor, cuando están en la iglesia escuchando a su pastor o cantando música de alabanza, o cuando están teniendo su tiempo de devoción o escuchando música cristiana, sienten que están haciendo algo sagrado y santo. Pero cuando van a trabajar el lunes, sienten que han entrado al mundo secular. Aparte de que la ética cristiana les hace comportarse bien en su entorno laboral, no tienen idea de lo que Dios piensa acerca del propósito último de su trabajo y de cómo su trabajo, oiga esto, encaja en su gran plan para los seres humanos y el mundo. Recuerda, si Dios te dio el privilegio de ser un profesional, de ser escolarizado en algunas áreas, en algunas ciencias, no es para que tú sigas hablando el mismo lenguaje de los paganos, sino como Daniel, que aunque el enemigo caldeo y el sistema babilónico quiso cambiarle su lenguaje, y aunque estos tres muchachos también fueron influenciados durante por lo menos más de 3 años bajo una influencia totalmente distinta, la educación que habían traído fue superior y allá, en pleno reino, en pleno imperio, totalmente contrario a la moral de Dios, fueron luz y fueron aquellos agentes de cambio en su generación. Ahora, note lo siguiente. La mayoría de los cristianos secularizados no ven su trabajo como parte del llamado de Dios para que los seres humanos tomen el dominio de la tierra y restauren todo lo que está roto y no está alineado con el buen diseño de Dios. Somos llamados a ser sal y luz en medio de esta generación, pero esto se entiende cuando comprendemos correctamente esto. Ahora, en los últimos minutos que tenemos, ya que el tiempo ha pasado raudo y veloz, quiero mencionarles algo que será clave para el buen entendimiento del asunto de la diferencia entre la educación y la escolarización, y qué hacía que el pueblo hebreo y que los cristianos de la iglesia naciente, de lo que se conoce técnicamente como la iglesia primitiva, sean personas que hayan podido influenciar y hayan podido ser de verdaderamente bendición para otros, porque todo depende del modelo de educación que se haya seguido. Lo que muchos le han llamado educación, históricamente realmente era escolarización con fines específicos de acuerdo al contexto en el que vivieron. Pero la verdadera educación tiene que ver con formar integralmente al ser con propósitos específicos que nos conecten con la fuente de toda verdad, que es Dios. Para esto quiero mencionarte lo que es la educación hebrea y el modelo bíblico. El historiador griego Plutarco dice de Esparta que era un lugar en el que no se permitía a nadie vivir a su antojo. La ciudad, hablando de esa famosa ciudad-estado de Esparta, era una especie de campamento en la que todo hombre se sacrificaba por los intereses de su país. Esto nos da una idea del objetivo que buscaba la educación en Esparta. El teólogo William Barclay ha dicho que la educación en Esparta tenía por finalidad anular al individuo para servir al Estado. En otras palabras,
si la educación en una sociedad se rinde a cierto propósito, será con ese mismo propósito con el que estarán influenciando a las personas. Por ejemplo, en Esparta el propósito era servir al Estado, de manera que todo lo que se llamaba educación, que en realidad era escolarización, estaba enfocado con hacer que el individuo termine pensando: yo nací para servir al Estado, yo nací para servir al gobierno, yo nací para esto, y esa era su mentalidad. Número 2, en Atenas las cosas eran muy distintas. Otra ciudad-estado. En la tierra de los filósofos y artistas libre pensadores, el individuo era cualquier cosa menos anulado, y la educación servía para otro propósito. Reitero, lo que a ellos le llamaban educación realmente era la forma de escolarizarlos, servía para otro propósito. La escolarización ateniense era casi exclusivamente individualista. Las escuelas eran organizadas sin ninguna cortapisa en cuanto a la materia a enseñar. Barclay afirma que la educación en Atenas tenía por objeto, oiga bien, instruir al individuo para servir a la cultura. En otras palabras, mientras que en Esparta el propósito era ser escolarizado para servirle al Estado en el resto de sus días, en Atenas la importancia era ser escolarizado para terminar sirviéndole a la cultura. Pero en cambio, el hebreo antiguo y asimismo los cristianos primitivos, la educación tenía un propósito muy distinto. Entre los judíos y los cristianos primitivos, escribe Barclay, la educación tenía por objeto, oiga bien, instruir al individuo para servir a Dios. Repito eso, instruir al individuo para servir a Dios. En otras palabras, el propósito de los educadores verdaderos cristianos y antiguos hebreos era instruir, formar, su escolarización y su educación, todas finalmente apuntaban a que el propósito del ser humano no era servirle al Estado ni al gobierno, como dirían en Esparta, no era servirle a la cultura, como dirían en Atenas, sino servirle a Dios. Y por supuesto, cuando alguien entiende que ha sido formado y escolarizado, educado y escolarizado con propósitos exclusivos de servir a Dios, entonces se entenderá que si es llamado a ser ama de casa o un profesional o un pastor o un evangelista o un maestro, un hombre de Dios, un líder, un diácono o un empresario o un gobernante o alguien con áreas, con capacidades de docencia, de enseñanza, siempre haga lo que haga, servirá a Dios. Es decir, todo lo que haga como profesional, como servidor, como líder, etcétera, siempre va a tener como enfoque agradar a Dios y servir a Dios. Pero note esto, cuando los hogares se deshacen, se hunden las escuelas. No cabe esperar reparación en las escuelas si no hay reparación en el hogar. Tremendo eso, porque es el hogar donde comienza la verdadera educación. Hay un autor muy bueno, escritor de uno de los mejores libros que he leído, llamado Supuestos y Estilos de Vida, de Christian Oberman. Él dijo lo siguiente: preparar la enseñanza de los niños supone instruirles en destrezas básicas como escuchar cuando habla un adulto, honrar a quien les enseña, obedecer con prontitud, respetar a otros y ejercer autocontrol. Los niños no nacen con estas cualidades incorporadas, pero son destrezas fundamentales de aprendizaje que pueden y deben estar operativas en los niños normales, debidamente instruidos en casa, antes de recibir una educación formal. En otras palabras, la educación debe preceder a la escolarización. Cuantos más padres rechacen el modelo parental posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo centro es el niño, porque hoy en día te enseñan, no, el niño es el centro, que ha engendrado a la generación más destructiva y egoísta de la historia, y vuelvan al modelo bíblico de educación, donde Dios es el centro, veremos resultados. Si tú enseñas al niño que no es el niño el centro de la educación, no es el maestro el centro de la educación, es Dios el centro de la educación. Si entonces entienden eso, que no es el niño ni es el maestro, porque si es el niño se volverán caprichosos, si es el maestro idolatrarán a los hombres, pero si es Dios entenderán que sea que lo diga el maestro, o lo diga el pastor, o lo diga el líder, van a tener que ir a revisar qué dice Dios sobre lo que dice el maestro, el pastor o el líder. Y si es Dios, entonces vivirán un verdadero sentido de educación. Quiero terminar orando
porque el tiempo ya nos ha llegado a su final, ha llegado a su final. Pero noten esto, tanto en Esparta como en Atenas, pero también en Jerusalén, porque en Esparta los educaban para el Estado, en Atenas para la cultura, en Jerusalén para Dios. Las tres tienen algo en común: las convicciones, los valores y las metas más importantes que abraza un grupo de personas se convierten en fuerza motriz que impulsa la educación de una nueva generación. El espíritu auténtico de un método educativo brota de una filosofía de la vida. No sorprende que el modelo bíblico educativo para una generación subsiguiente comience con la familia, en el contexto del hogar, donde dos personas, un padre y una madre comprometidos en amor mutuo hasta que la muerte los separe, y yo diría mejor, hasta que el Señor los separe, reciban a sus hijos como adición temporal en su hogar para criarlos e instruirlos en autogobierno y sumisión a Dios. Esto se hace para que un día los hijos salgan de casa confiados y alegres. Por tanto, el modelo hebreo de educación y el modelo cristiano de educación comienza con unos padres que sienten la responsabilidad de criar hijos capaces de discernir moralmente, ejercer dominio propio, dejarse enseñar y estar dispuestos a aprender. Los hogares que funcionan adecuadamente constituyen el fundamento de un sistema educativo eficaz. Quiero que oremos. Amado Padre Celestial, hoy hemos venido, Señor, para compartir en breve estos principios. Entendemos que la educación así llamada, que en realidad ha sido una escolarización secularista, humanista, que saca a Dios del contexto, lleva a la confusión y al error y no a la paz y a la verdad. Hombres como Vishal Mangalvaldi dijeron: si la educación secular ha llevado a los maestros a no poder distinguir entre un niño y una niña, entonces esa educación solo destruye las naciones. Hoy estamos viviendo en un tiempo, Señor, como lo dijo Vishal en este pensamiento, donde la llamada educación, que realmente es escolarización secularista, está llevando a una confusión incluso en la identidad misma del ser humano. Pero como hijos tuyos, Señor, todavía creemos que hay pastores, que hay padres primariamente, madres, pastores, maestros de escuela dominical, líderes, formadores, educadores, incluso docentes que han sido formados en una educación verdaderamente bíblica de todas las cosas, que le enseñarán al niño y a la niña a poder distinguir que hay un hombre y que hay una mujer bajo el modelo bíblico, a poder distinguir entre el bien y el mal bajo un modelo escritural. Señor, en este día te damos gracias porque hemos sido llamados a ser una iglesia discipuladora, pero para poder discipular a otros, incluido a nuestra sociedad y a nuestras futuras generaciones, debemos primero ser discipulados por tus principios eternos. Hoy te damos gracias por este tiempo especial a través de Guardianes de este programa, Señor, Guardianes del Legado. Señor, porque a través de este programa estamos dejando estos principios. Gracias, oh Dios, porque nos estás ayudando a entender quién es y debe ser el centro de toda educación. Y eres tú, oh Dios, y tu bendita palabra, para que en torno a ello podamos girar, Señor, tanto los niños, los adolescentes, los que están siendo formados, como también los que están siendo formadores. Hoy te damos honra, te damos honor y te damos gloria. Y bendecimos la vida de toda la audiencia que ha estado conectada tanto en vivo como estará conectada en diferido. Bendice de manera sobrenatural a esta generación de maestros. Te lo pedimos en tu santo nombre, amado Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, el tiempo ha llegado a su final, pero realmente queremos y oramos para que estos principios que están siendo sembrados puedan llegar a lo profundo de sus corazones y puedan también traer una verdadera transformación en ese sentido. Así que, amados, estamos dando honra, honor y gloria a nuestro amado Dios, que es el Maestro por excelencia. Dios les bendiga. Termino saludando y luego nos vamos el día de hoy. Dios bendiga a nuestra hermana Lisette Mendoza, una sierva del Señor muy especial. Saludos muy, muy cordiales. También nuestro amado ministro Iván Benítez, que Dios lo bendiga desde Bucaramanga. Ahí está un ministro del Señor desde Venezuela, hermano Adolfo Jeremías Brixeño. Hermano Armando Ortiz, Dios le bendiga. Hermano Javier Santofimio desde Bogotá, Colombia. Un saludo cordial también para mi hermana Luisa Buitrago.
dice algo muy importante, muy bueno y muy buen punto, pastor, porque cuando se habla de educadores cristianos, muchos piensan que solo depende del comité de EBD. Muchas gracias por esa buena aclaración. Así es, mi querida sierva del Señor. Ella está desde Miranda, Cauca. Dios le bendiga. También tenemos aquí un comentario de mi hermana Lisset Mendoza. Muy importante. Educación secular moldea para el sistema temporal. Educación cristiana transforma para los propósitos eternos de Dios. Mire qué hermoso ese pensamiento. Hermana Angelina Olaya, Dios le bendiga. Hermana Luz Dari Rueda, hermano José Mosquera, bendiciones. Hermano Lenis Javier Hurtado Solarte, que también está retransmitiendo los programas a través de la emisora. Dios le bendiga. Hermana Luisa Martínez, una querida sierva del Señor. Hermano Ronald, también el Señor le bendiga. Hermana Paola Bastidas, nuestro pastor César Augusto Villegas, nuestro hermano John Ruiz Hoyos desde Armenia, Quindío. Así que, amados, que la bendición del Todopoderoso les acompañe siempre. Un abrazo para todos en este día y siempre, y saludamos de manera especial a todos y cada uno desde el lugar donde ustedes se hayan conectado, que la bendición y la gracia del Señor los envuelva en todo momento. Tenemos también algunos que saludan en la página de EBD Pentecostés, y a veces no los alcanzamos a mirar, pero aquí está mi hermana Noraima Yantén, también mi hermana Sandra Janet Castaño, mi hermana Zaida Novoa de Cuervo, cada uno, algunos de Barranca Bermeja, de Risaralda, desde Cali, hermana Heidi Córdoba, en fin, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga siempre. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Guardianes del Legado, el programa oficial del Departamento Nacional de Escuela Bíblica Dominical de la IPUIC. Recuerda, educar con amor, formar con propósito y dejar un legado eterno es nuestra misión, hoy y siempre. No solo enseñes a vivir, enséñales a vivir para Dios. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hasta entonces, sigue siendo un guardián del legado. La generación futura de la IPUIC se cuida desde el presente. Somos EBD. Somos EBD. Somos EBD. Somos EBD. Somos EBD. Uy, hermana Susi, qué bueno sería tener un programa especial para los niños. Uy, qué idea, hermano Javier, súper. Te cuento que los niños hoy me contaron que tuvieron una escuela dominical, pero maravillosa. Qué bueno poder compartir eso que hacen los maestros y los niños. Pues mis hermanos, se los tengo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Quiero contarles que en nuestra página de Facebook de la IPUIC se estará transmitiendo el día jueves a las 10 de la mañana un programa el cual va dirigido para padres, cuidadores y maestros, el cual se llama Guardianes del Legado. Pero también quiero contarles que el día sábado tenemos un programa el cual va dirigido a los más pequeños de la casa, nuestros niños, el cual se llama IPUIC Kids Exploradores del Reino. ¡Sí! Quiero contarte que estamos realizando una gran convocatoria. Puedes participar con el Comité Local de Escuela Bíblica Dominical. Esto es para el segmento del día sábado a las 10 de la mañana, IPUIC Kids Exploradores del Reino. ¿Quieres participar? Envía una propuesta al correo ebdpentecostes@gmail.com o al WhatsApp 318-265-5747. ¿Qué es enviar? El aval de tu pastor, un guión, un corto video y datos de contacto. No te lo pierdas. Será una bendición contar con tu ayuda.